Desde que el hombre apareció, tuvo la necesidad de poder comunicarse. Para poder expresarse sus ideas, pensamientos, sentimientos y poder atender a sus necesidades. En la actualidad, gracias a la tecnología, al ingenio de la gente, esta comunicación es posible mediante imágenes, las cuales expresan no solamente una idea, sino algún sentimiento, algún pensar. Pero eso no es posible si no hubo la tecnología para poder estar en un lugar y a la vez expresarse o mandarlo, como en este caso, hacia otras personas y de ahí se expanda en el internet. Para ello tuvo la comunicación que haberse llevado una evolución. Por eso en este video se llevará a cabo lo que es la historia de la escritura, la cual empieza desde los primeros pictogramas o ideogramas hasta avanzar a la escritura moderna o actual. Para ello también es necesario entender lo que es el signo lingüístico. El signo lingüístico también se hablará más adelante, el cual necesita un significado, un significante, para poder entender lo que hablamos. También trataremos lo que es el código escrito y el código oral, además de la función o los elementos de la comunicación, los cuales son muy necesarios para poder expresar nuestras ideas y nuestra comunicación no se vea interrumpida. Por último, también se hablarán sobre los tipos de texto, los cuales son también importantes para poder expresar y comunicar lo que se quiere, no solamente de manera oral, sino de manera escrita y de manera un poco más formal, que también ahí sí mismo se hablará. Leer un texto como el anterior en nuestros días parece algo sumamente normal. Sin embargo, en la antigüedad esto no era tan sencillo. A continuación, veremos cómo fue evolucionando la historia de la escritura para hacer lo que hoy conocemos. Todo comenzó en las cavernas aproximadamente 40.000 años antes de nuestra era, cuando surgen las primeras pinturas rupestres. 1000 años antes de nuestra era surgen los petroglifos, que son grabados sobre rocas representando todo tipo de temas. En el año 3400 antes de nuestra era se comienza a desarrollar la escritura jeroglífica en Egipto. Posteriormente aparece la escritura pictográfica en tablas de arcilla cocidas en Mesopotamia por parte de los sumerios en el año 1350 a.C. En el 3100 antes de nuestra era aparecen los pictogramas e ideogramas, que sintetizan conceptos pero no designan palabras concretas. En el año 3000 antes de nuestra era surge la escritura de los chinos, por medio de huellas de las aves y de otros animales. En las tablas de arcilla, la escritura mesopotámica se convierte en cuneiforme aproximadamente en el año 2900 antes de nuestra era. En el año 1700 antes de nuestra era, los cananeos comenzaron a usar un nuevo método de escritura, con un alfabeto de 27 letras. Las primeras inscripciones chinas se realizaban sobre caparazones de tortuga alrededor del año 1600 antes de nuestra era. En el año 1500 antes de nuestra era surge el alfabeto fenicio con 23 letras. En el año 1400 antes de nuestra era, Grecia crea signos o dibujos que ya forman fonéticas. En el año 1000 antes de nuestra era, que el alfabeto griego se conformó de 24 letras, basándose en el alfabeto fenicio. En el año 900 antes de nuestra era, Grecia adoptó la escritura egipcia, añadiéndole fi, ji, si y la épsilon. Sin embargo, fue hasta el año 700 antes de nuestra era que surge la poesía en Grecia en su máximo desarrollo. En Europa, en el año 476 antes de nuestra era, los monjes perfeccionaron la escritura e introdujeron un estilo propio. En Roma
se hace presente hasta el año 114 antes de nuestra era, con el surgimiento de su propio alfabeto. En el año 105 después de nuestra era, se da la invención del papel por Yi Cailun en China. Su uso poco a poco se expande por Europa, hasta que en el año 300 suplanta el pergamino por completo. Y un siglo después, en Roma, el libro desplaza al rollo. En el año 730 aparecen otros tipos de escritura, como lo fue el semiunicial. En 745 aparece el primer periódico impreso. En el año 1436, el alemán Johannes Gutenberg modificó la imprenta creada por China. En 1555 se da la destrucción de libros hebreos en Roma por orden del Papa Julio III. 2 siglos después de su invención, en 1719, la máquina de Gutenberg imprime libros más rápido. La escritura da un gran salto cuando en 1960 se crea el World Wide Web. Es en 1980 cuando comienza la revolución digital y las empresas comienzan a depender de las computadoras. Y en 1992, el World Wide Web, mejor conocido como WWW, es lanzado al público. Un año después, en 1993, se crean los editores HTML para el diseño de páginas web. El signo lingüístico. El signo lingüístico es aquel que comunica algo y que nos mantiene informados, pero ¿cuáles son esos tipos de signos? Estos se dividen en dos, primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que te comunican algo sin tener que decirlo, como por ejemplo un alto o un semáforo, en los cuales sabemos su significado. Por otro lado, en el secundario hay una comunicación directa, como cuando hablas con un amigo donde éste te contesta: hola, hola. A todo esto le llamamos semiología, en la cual también se incluyen los conceptos significado y significante, como los maneja el autor Sauer, siendo el significado la imagen mental que se crea y el significante la palabra en sí. Por ejemplo, la conversación siguiente: ¿ya viste el árbol de mi casa? En el signo lingüístico también se ve la etimología. ¿Pero qué es? La etimología es de dónde proviene la palabra, como la palabra abeja. Viene del latín apicula. Se deriva de apis y ulus. Apis es abeja. Ulus es pequeño. Esto quiere decir que significa pequeña abeja. En esta también encontramos la onomatopeya, que es aquel sonido o comunicación que no todo mundo tiene igual, como burr, que es como se comunican las abejas. Elementos del proceso comunicativo. Este proceso se lleva a cabo cuando el emisor inicia una conversación enviando un mensaje al receptor mediante el uso de un código, el cual es el lenguaje, los signos, los símbolos que se utilizan en este mensaje, es decir, el idioma. El mensaje llega al receptor a través de un canal. Dicho canal implica que el receptor deba leer o escuchar al emisor para entender o interpretar dicho mensaje. En ocasiones puede existir una barrera o un ruido que interrumpe e impide que el mensaje llegue correctamente. Cuando el mensaje sí llega adecuadamente, el receptor o persona que recibe el mensaje es quien decide si hay o no un feedback. Este es una respuesta o una retroalimentación para el mensaje dado por el emisor. Diferencias entre el discurso oral y escrito. En cuanto a las diferencias contextuales, el oral, el receptor comprende el texto mediante el oído. En el escrito, lee el texto con la vista. Hay una comunicación espontánea porque se puede rectificar, pero no borrar. En el escrito es elaborada porque se puede corregir y rehacer el texto. Es una comunicación efímera porque los sonidos se perciben durante el tiempo que permanece en el aire. En el escrito es duradera.
El discurso oral utiliza mucho los códigos no verbales como el movimiento de cuerpo. En cuanto a las diferencias textuales, el oral tiene una tendencia a marcar la procedencia dialectal, además de que utiliza un bajo grado de formalidad, mientras que el discurso escrito es un alto grado de formalidad. En cuanto a la gramática, utiliza menos la gramática más que nada en pausas y entonaciones, y el escrito sería sobre signos de puntuación. En el oral hay una repetición léxica y el escrito lo que busca es eliminarlas a través de los sinónimos.